Shalom Alejem, paz del Mesías. Me conecto otra vez con ustedes porque estaba yo en oración, estaba yo alabando y en adoración me toca el Espíritu de Dios y yo comienzo a hablar en otras lenguas. Yo creo en el don de hablar en lenguas, creo en el don de la profecía. Porque están escritos en el Brit Hadashah, y aún siendo yo judía, mesiánica, apostólica, nunca voy a negar los dones del Ruach HaKodesh. El que habla en contra del Ruach HaKodesh no tiene perdón de pecados. Tengan cuidado aquellos que están hablando y diciendo, aquellos que balbucean y se están levantando las críticas en contra de todos aquellos que hablamos en otras lenguas. Cuando hay un mensaje profético, los que tienen interpretación interpretan. Los que tienen discernimiento disciernen si el espíritu que está hablando es el Espíritu Santo o el espíritu de error. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a toda verdad, siempre te va a hablar conforme a la palabra de Dios, siempre te va a acercar a las Escrituras. No va a hablar por su propia cuenta. El que habla mal del Ruach HaKodesh no tiene perdón de pecados, aún sabiendo que aún Mical, esposa del rey David, habló mal del rey David siendo su esposo por causa de que vino la Shekinah de Yahweh y lo invadió. A un frente del arca se desnudó y empezó a danzar. No danzó con dominio propio, hermanos. Él allí no danzó como un judío mesiánico danzamos en rueda. Él allí se desnudó y empezó a danzar enfrente del arca, no importándole quién le dijera, porque estaba dominado por el Ruach HaKodesh. Mical misma no creyó en ese poder, porque venía el arca de Dios atrás. Cuando viene el arca de Dios atrás, él allí se desnudó y comenzó a danzar. Si tú crees que el Espíritu Santo no se manifiesta en una persona, que en cualquier otra persona que no cree como tú, discierne si lo que está hablando aquella persona en profecía es conforme a las Escrituras. Sabemos que aún Balaam, cuando quiso ir a maldecir a Israel, la burra o el burro o el asno, la mula, habló y ella miró siendo un animal. Fíjense, siendo un animal, se manifestó el ángel de Yahweh, tratando de parar a Balaam. Balaam era un pagano. Los rabinos dicen que Balaam tenía sexo con esa mula, que compartía su cama con esa mula. Balaam no era una persona como tú o como yo que cree en la santidad de Yahweh. Él creía en la profecía, pero dicen que era un pagano. Por estar haciendo, es lo que como los rabinos lo explican, en la Biblia no dice eso, en las Biblias solamente dicen que era un pagano. Pero los rabinos explican que era tan pagano que hasta tuvo sexo con la mula. Era la esposa, la mula. Imagínense qué abominable acto sería para Yahweh. Y si supuestamente eso es realidad, como dice el Midrash o el Talmud, no sé en cuál libro esté eso escrito. Si esto fuese realidad, ¿quién eres tú para criticar a un humano?
Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en su vida y comienza a hablar en otras lenguas. Porque tú no entiendes, quiere decir que es balbucear. Sabemos que Dios nos ha dado un dominio propio y sabemos cuando están imitando y cuando están hablando realidad. Porque tenemos el discernimiento espiritual. Y yo como apostólica, judía mesiánica apostólica, que creo en la profecía, y también fui pentecostal y sigo creyendo en el derramamiento del Ruach HaKodesh porque es bíblico. A mí no me van a decir que una persona que adora a Dios con lágrimas en sus ojos va a ser abominable delante de Dios. Porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia, escrito está. ¿Por qué mejor no criticas a los brujos y a los santeros? Yahweh los reprenda, a esos critica, a esos veles a predicar. Pero hay mucha gente que yo veo que tienen unos corazones mansos y humildes, y aún siendo cristianos. Yo vengo de un lugar como se llama United Pentecostal Church de California. Mi esposo también. Aún ya 8 años en el judaísmo mesiánico apostólico. Nunca hemos dejado que nadie nos domine y nadie nos meta en la incredulidad, porque aún en los judíos mesiánicos que vienen trinitarios de la Pentecostés creen en el hablar en otras lenguas. Yo duré 5 años en una sinagoga judío-mesiánica sefardita trinitaria, donde allí el rabino y su mamá se ponían a hablar en lenguas y nosotros nos gozábamos, aunque eran trinitarios, nosotros siempre hemos sido del nombre de Yeshua. Antes decíamos el nombre de Jesús. Nosotros nos gozábamos, pero cuando había alguien que venía con este carácter y quería parar el mover del Ruach HaKodesh, y todos aquellos que danzábamos con libertad y lo adorábamos, y que a veces caíamos humillados, como cuando lo hacíamos en la Pentecostal o allá en Bethesda, Casa de Misericordia, Dios les bendiga. Cuando caíamos postrados adorando, reconociendo que la Shekinah del Eterno estaba inundando la nube y el fuego purificador de su presencia aquel lugar. ¿Cómo vas a venir tu hombre de poca fe a decirme que una persona que se le manifiestan las lenguas de fuego purificador? ¿Cómo vas a venir tú a hablar de esa persona si es más pura que tú? ¿Cómo quieres venir a maldecir una persona que está siendo bendita por Yahweh? ¿Cómo quieres venir tú a maldecir una persona que Yahweh la está bendiciendo? No tienes temor de Dios que así como a Mical la dejó estéril, a ti te pueda quitar de rey. O te pueda maldecir sabiendo que aún eres pueblo como Mical era pueblo. Y era judía de judía, pero por no haber creído en la Shekinah del Santo y Bendito cuando inundaba al rey David. ¿Cómo puedes hablar y decirte, tú crees que te sientes más santo? Caes mal. A mí me caen mal esas personas, inmediato las aborro de mi Facebook, porque les veo la altivez de su corazón orgulloso, donde no habita el Espíritu de Dios, donde habitan ellos se han quitado el Espíritu de Dios y se han sentado a sentirse ellos mejor. Piensan que ellos pueden hacer mejor las cosas que el Espíritu de Dios. De hecho, hay en algunos lugares donde se manifiesta el Ruach HaKodesh y te sacan.
Hay personas que sí, que sí sabemos cuando actúan. Y es cuando uno mismo va y les dice dominio propio, hermano. Cuando ya uno va, uno ora por ellos y cae el Ruach HaKodesh de verdad, es cuando los ves que el fuego santo de la presencia de Dios llega a sus vidas y caen postrados en él, adorando a Dios. No permitas que nadie te apague el fuego. No escuches esas doctrinas de soberbios, sean judíos o sean gentiles. Hay muchos que viendo cómo están sumergidos en el Ruach HaKodesh y se ponen tan altivos, al poco tiempo, aún siendo judíos, les cae la ira de Dios a sus vidas, y lo he visto en mis propios ojos, porque nosotros hemos sido de esos de los que nos han corrido por causa de que el Señor ha hablado y nos ha revelado pecados en los cantantes, de los que cantan allí en el altar, estando nosotros en intercesión y en oración, cuando se subían los cantantes a orar, a cantarle al Eterno. Nosotros, recuerdo que ya en aquellos tiempos le dijimos al pastor: pastor, hay fornicación en dos jovencitas, son hermanas. Y él dijo: sí, ¿y luego? Le dije: pastor, ellas son de la alabanza, no pueden subir así. Y recuerdo que este pastor nos dice: no, o sea, no eran jovencitas, y aún uno tenía que decir, porque estaban al servicio, estaban en el ministerio. Dijo el pastor, enfrente de todos nos dijo ese pastor: muchas personas piensan que porque tienen dones espirituales fuertes, recuerden que son dones para edificar la iglesia, la quejilá, para si anda uno mal, venir a arrepentimiento y venirnos a portar mejor delante del Eterno, que confiesen sus pecados delante de Él, se arrepienten, se aparten de sus pecados y así puedan venir dignamente a subirse al altar y a alabarle a Dios, provocar que la Shekinah de Yahweh baje. ¿Cómo nos dice ese pastor? Entramos mi esposo y yo y mis jóvenes, nos sentamos y nos puso así en vergüenza enfrente de toda la congregación y dijo: ¿cómo vas a creer? Como aquí hay personas que tienen dones fuertes, pero se creen mejor que los demás, se creen más santos. Dije yo: pues es que es un don perfecto, ese es un don, ¿sabes qué es un don? Es un regalo, a mí me lo dio Yahweh para que sea edificada la quejilá y también sea edificada yo. No dije nada, me dice mi esposo: calla, no vayas a decir nada. Y nos decía el hermano: ¿cómo van a pensar que eso se sienten mejor? Si ellos no les gusta como yo aquí hago las cosas, allí está la izquierda, allí está la derecha, se pueden salir de la congregación cuando ellos quieran. Inmediatamente me dice mi esposo: vámonos, porque todos nos empezaron a ver, todos nos voltearon a ver. Y nos levantamos y nos fuimos con todo y jovencitos, con mis hijos, con mis 3 hijos. Y nos levantamos y en la puerta me dice mi esposo: a sacudirnos, como nos dice el apóstol Pablo, Rab Shaul. Nos sacudimos y levantamos la cabeza y le dijimos al Eterno: Padre eterno, revelamos y dijimos lo que usted quería que dijéramos por su santidad. Si pecamos en contra de usted, perdónenos. Solamente dijimos el mensaje que usted quiere que se cumpla
en sus quejilás. Al poco tiempo, como a los 5 meses, el pastor murió porque ya estaba él enfermo me parece que tenía cáncer. Y nosotros orando por su sanidad, el Eterno no lo sanó, el Eterno se lo llevó. Y espero que sus pecados de haber renegado de eso con el Eterno hayan sido perdonados. Dios haya tenido misericordia de ese pastor. Ya al poco tiempo que nosotros vinimos al judaísmo mesiánico, empezamos a conocer a diferentes hermanos, cómo la vida, cómo pensaba cada uno. Así como en el cristianismo había muchas denominaciones diferentes por causa de las creencias, así ahora estamos también en el judíos mesiánicos, denominaciones diferentes por causa de creencias, porque unos vienen de esas congregaciones y todavía creen que el Espíritu Santo no se puede manifestar, y si se manifiesta no es Dios. Y otros vienen de que sí es Dios, porque Dios prometió derramar su Ruach HaKodesh a toda carne, especialmente a todos los que lo invocamos, le oramos, le amamos, lo invocamos, le ayunamos, le pedimos perdón cuando pecamos. Tratamos de ser un corazón manso y humilde y piadoso, como Él nos lo enseña. Para que venga un incrédulo, ya supuestamente una persona de un rango alto, que diga, no, es que no es el Espíritu de Dios, no, pero es que, o que están balbuceando porque desde el principio no creyeron. Dije yo, ¿crees a las Escrituras? Entonces, ¿por qué no crees que a una mula, y no comparándonos a nosotros con una mula? Sino, ¿cómo vas a creer tú en las Escrituras si tú mismo dudas que hasta el Eterno para mandar un mensaje usó una mula? ¿Y no crees en la Shekinah de Yahweh cuando se le manifestó al rey David? ¿Por qué vienes tú a querer ensuciar lo que Dios ha limpiado? ¿Porque no lo has sentido? Dios, el Espíritu Santo, sabemos que se manifiesta con gozo y purificación, pero aún Él tiene todos sus frutos de su Ruach HaKodesh, y bien los conocemos: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y aún la fe es muy grande. La fe es muy grande, tan grande que apaga los dardos del enemigo, los insultos que nos avientan las personas que no creen en el Espíritu de Dios, que no creen en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Mucha gente ven a una persona humillada llorando y la critican. Mira, quiere atención. A mí así me llegaron a decir en la sinagoga. El rabino decía también, él cuando sentía que nos atacaba el Espíritu de Dios, y él también comenzaba a llorar, y su mamá comenzaba a hablar en lenguas. También otros hermanos comenzaban a hablar en lenguas quedito, ¿sí? Y otros que sí le hacían más recio, y era cuando nosotros sentíamos la presencia de Dios que bajaba, descendía, y quería limpiarnos, quería darnos la mikva espiritual. Y aquellos que no creían en esto, al ratito decían: rabino, ya me enfermé del riñón. Rabino, ya me enfermé de esto, oren por mí. Ella nomás decía: hay que tener misericordia, porque los que éramos espirituales entendíamos que habían personas que nos criticaban por causa de esos dones perfectos, que eran usados para que nosotros glorificáramos a Dios. Ahora, si viene el don de profecía a una persona y la persona habla, y uno discierne el espíritu, porque por eso son los dones,
para edificación de la Kehilá de Mashiach Yeshua. Y sabes tú que lo que está hablando va conforme a la escritura, que la escritura aún es el Ruach HaKodesh y también es la mikvah. Sabemos está hablando el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios, no es el espíritu de error. Aprendí a callar y guardarte tus comentarios para ti cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en una persona que habla en lenguas y después interpreta. Aún, dice Pablo, aún si no hubiese intérprete, no les impidas hablar en lenguas porque es edificación para cada uno, para el que las habla, es edificación. Tú no vas a venir a poner otro mandamiento sobre ese que ya está puesto en las escrituras. Si tienes una interpretación diferente, todo tiene que venir conforme a las escrituras para poder decir es profecía. La profecía es conforme a los profetas, a los escritos. Cuando estamos profesando y tienen que cubrir las mujeres su cabeza. Y ahorita miren, aquí estoy cubierta mi cabecita con esta cubierta. Recuerden la piedad. Recuerden la mansedumbre. Recuerden en la pasión por la verdad. Recuerden el amor que Yeshua tenía a todos aquellos que manifestaban piedad. Y aún nos ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Allí encontrará reposo para vuestras almas. ¿Qué es el reposo? Shabbat. Aprendamos, hermanos, hermanas. No somos perfectos, pero por eso me gusta hablarles, porque así también me hablan otros a mí. Y así nos edificamos toda la Kehilá de Yeshua HaMashiach. Recuerden la mikvah espiritual, donde el Ruach HaKodesh baja y limpia y purifica, y nos libera y nos sana. Si algo nos dolía, ya no nos va a doler. Y si no, y si fuese un aguijón de la carne y el Eterno no quiere que se vaya, no se va a ir. Porque así le pasó al apóstol Pablo, al Rab Shaul. No somos nosotros para quien está renegando del santo y bendito es Él. Él es santo y su nombre es santo, hermanos. Y si tú tienes ganas de hablar de lenguas, que nadie te pare. Donde tú vayas a tu congregación o a tu sinagoga, no, ahí dice Pablo, si no hubiese intérprete, que calle. Pero aún dice que calle. Eso es lo que muchos usan. Pero no siguen leyendo donde dice, no impidáis hablar en lenguas. Tú habla allí en lenguas, allí en tu lugar, habla así. Trata de hablar más quedito, ¿verdad? Trata de poner el dominio propio, pero cuando el Ruach HaKodesh te apodera, así como se apoderó del rey David, que no le importó danzar en pantaletas enfrente de la arca. Fíjese, el arca, imagínese, nosotros bailando en pantaletas enfrente del Sefer Torah. Y el Sefer Torah no es la santidad gloriosa del arca, hermanos, porque el arca no la podía tocar cualquier persona como usted o como yo, ni aún David la podía tocar. David, con la pura sombra que podía sentir del sol cuando salía con él, así amaba y se amaba a Dios. Aún acuérdense que uno de los soldados, cuando el arca se quiso caer, al detenerla se murió por hacer el bien. Ahora imagínense nosotros bailando en paños desnudos enfrente del Sefer Torah. Pues qué bonito, ¿verdad? Que lo tengamos aquí en la casa, como yo tengo el mío en la casa. Aquí si el Eterno me toca, como ahorita me tocó, y tengo que hablar algo, pues yo lo hablo, ¿verdad? Aquí nadie me ve.
solamente los ángeles de Dios y pues se van a glorificar y hay un gozo espiritual. Y si hubiese cometido algún pecado, pues mi pecado es perdonado para la gloria del precioso y santo Espíritu, porque abogado tengo delante de Dios, Yeshua HaMashiach, aleluya. Dejad. Siempre confesando nuestros pecados. El Eterno quiere que nos humillemos delante de Él. Le oremos y Él derrama de su bendición. Así es que, hermanos, no sean soberbios, no sean altivos, no sean arrogantes, no se quieran creer mejor que alguien más. Acuérdense, el amor también, no van a decir, es que yo tengo mucho amor, ya mis pecados los pecados malos ya están cubiertos con el amor, sí, pero no pequemos deliberadamente. No hay que pecar deliberadamente. Y si hubiese alguien que te tuviera haciendo que peques, entonces el Eterno va a ir con aquella persona que te está haciendo que tú peques, porque Él dice, allá de aquel que hace que a uno de mis pequeñitos, ¿verdad? Allá de aquel. El Eterno te está diciendo, allá de aquel que alguno de mis pequeñitos los haga caer, mis pequeñitos o mis pequeñitas, como yo, o como tú. Entonces vamos a adorar al Eterno con libertad de allí el Ruach HaKodesh. Tú dánzale al Eterno, habla en lenguas y si estás en el lugar de congregación, provoca que otros alaben a Dios, que te vean danzando, que te vean orando en lenguas, provoca y si no estás en una congregación aquí donde están 2 o 3 en tu hogar, aún hasta la misma familia, tu hijo, tu hija, tu esposo, si aún no hubiese nadie para predicarle, recuerda que aún esos mensajes hermosos bíblicos que tú tienes para enseñar a los demás, si tú los hablas en voz alta en el aire, esas palabras van a llegar en las conciencias despiertas que están buenas para recibir esos buenos mensajes bíblicos de edificación. Así me decía el Eterno aquella vez que me despertó a las 3 de la mañana y me decía, habla de mí. Y me levanto y empiezo, digo, pues, ¿cómo tú hablas? Sí, la palabra, háblala, háblala. Y así empecé a hablarla hacia el aire libre. Y empecé a evangelizar, a profetizar con la Biblia en las manos, leyendo los versículos bíblicos. Y así pasan milagros. Y esas palabras no nomás están puestas así, no, créelos. Acuérdate que le servimos a un Dios espíritu, que esas palabras van a llegar a las personas adecuadas que están listas para recibir el mensaje y ponerlo por obra en edificación de la Kehilá de Yeshua HaMashiach. Hasta aquellos que ya están, es preparado los corazones para recibir su mensaje o salvación, aleluya. Porque el mensaje del evangelio, de la Besorá, es para los judíos y también para las naciones. A lo mejor va a haber más judíos que se van a convertir en la Besorá o más gentiles que deben de ser añadidos antes de que el tiempo sea corto, antes de que se cierre ese tiempo. Así es que tú provoca y si te critiquen, gloria a Dios. Y si no te critican, gloria a Dios. Si te critican, mira, Dios va a cerrar las bocas de esos leones rapaces, así como se las cerró a los leones cuando lanzaron a Daniel por orarle al Creador. Así es que nadie te pare, yo te animo, sigue alabando y glorificando a Dios con libertad, si llora, si alabas a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque de repente sientes la presencia de gozo, como la sintió David. Y a veces viene el Señor y toca tu espíritu y te libera de alguna opresión o de alguna, hasta te sana el alma, te provoca que hables de Él. Así que los dejo en esta tarde con este mensaje, con esta reflexión bíblica, y sigan, no permitan que nadie les apague el fuego que habita dentro de sus corazones, el fuego santo de la presencia del Altísimo. Recuerden que nadie somos perfectos, solamente Él es perfecto, aunque tenemos que
seguir avanzando en perfección. Dios nos ayude a todos, a ustedes y también a mí, y cada uno de todos los que nos oigan. Entonces, ustedes sigan alabando y glorificando al Eterno y que nadie les diga, ese no es Dios. Acuérdense, cualquier mensaje, siempre disciérnanlo y, como dice, prueben los espíritus a ver si son de Dios. Disciernan todo lo que se habla por medio de profecía y si hay entendimiento y si hay que alguien esté traduciendo todo lo que se está hablando en las lenguas. Si hay alguien que entendiera las lenguas y estuviera diciendo lo que esta persona está hablando, que todo sea conforme a la escritura. Si es posible, tener la Biblia cerca y estar para estar viendo si lo que están profetizando es bíblico y allí poder decir, es Yahweh el que habla. Entonces los dejo con esa reflexión. Yahweh me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Shalom Ubrajot, la paz del Mesías, la paz de Cristo sea con ustedes. Desde Horizon City Lakeway los saluda su amiga, su hermana, Ivette González. Shalom Ubrajot.